A todos. Vamos a socializarle el tema referente a sujetos de la relación jurídico-tributario. Mi nombre es Edwin Redondo Salas, doctorante en Ciencias Gerenciales de la Universidad Rafael Bellau Sestachín, Urbe. Es importante conocer, para entender un poco acerca de esa relación jurídica-tributaria, cómo está compuesto el Estado. En este caso, Colombia está compuesto por las ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. A su vez, también se divide en niveles u órdenes, o sea, el nivel nacional y el nivel territorial. Igualmente, existen también unos sectores para diferenciarlos unas entidades de otras, que son los sectores central y los sectores descentralizados. El sector público garantiza el cumplimiento de los fines del Estado, contando con unas herramientas jurídicas, económicas y sociales que definen el control de los recursos, la gestión eficiente y la rendición de cuentas. Estos conceptos es importante conocerlos porque más adelante vamos a ver cuáles son esos sujetos que intervienen en esa relación jurídica o tributaria. Es importante de igual manera conocer cuál es la definición del derecho. Existe el derecho público y el derecho privado. Es el conjunto de principios y reglas vigentes a las que están sometidas las relaciones humanas. Es decir, el Estado impone algunas normas, algunas leyes que necesariamente el pueblo tiene que acogerse a ellas, tiene que acatar esas normas. ¿Ok? En el derecho público está el derecho político, está el administrativo, el penal, el fiscal. En el derecho privado está el derecho civil, mercantil, laboral. Vamos a conocer varias definiciones acerca del tributo por diferentes autores. Sergio de la Garza dice que el tributo son ingresos o prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Por otra parte, Augusto Fantozzi dice que el tributo es una prestación patrimonial impuesta que evidencia la capacidad de contribuir a los gastos públicos. Seguidamente, Héctor Villegas dice que los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una norma, de una ley, para cubrir los gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Darle a conocer estas tres definiciones por diferentes autores precisamente es para concluir que existen algunos términos comunes. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles son? Que en cada una de esas definiciones está diciendo que existe un sujeto, en este caso el Estado o nación, que es que mediante unas normas, unas leyes, un aspecto jurídico que maneja, ¿sí?, de alguna manera hace de que se den unas acciones de carácter obligatoria, de carácter impositiva, ¿sí?, con el ánimo de generar unos ingresos que finalmente es para desarrollar el cometido estatal, los fines del Estado, para satisfacer las necesidades del pueblo. Vamos a ver qué es el derecho tributario. El derecho tributario es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Vamos a repetir. El derecho tributario es el conjunto de normas, aquí está la parte jurídica, que regula la relación entre este y los contribuyentes. Relación jurídica tributaria. Es una rama del derecho público que comprende el conjunto de normas que ordenan la relación jurídica tributaria, así como los procedimientos administrativos de aplicación, gestión y control de los tributos. Es importante de igual manera conocer cómo están clasificados esos impuestos. Existen tres clasificaciones. Están los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es pertinente, es oportuno conocer cómo diferenciamos lo que es un impuesto, lo que es una tasa y lo que es una contribución. En el impuesto necesariamente tiene que haber solamente un recibimiento del servicio colectivo, o sea, no hay una relación directa de que se esté recibiendo un servicio, ¿sí? Mientras que en la tasa necesariamente el contribuyente debe estar usufructuando ya sea de un servicio o de un bien del Estado.
y como compensación de ese uso tiene que pagar un recurso que se le llama tasa. A ver, explicamos nuevamente. El impuesto no tiene una relación directa con el contribuyente, sencillamente es obligatorio, porque así lo demanda la norma que impone el Estado. Mientras que en la tasa, necesariamente, ese mismo sujeto, ese mismo contribuyente, debe estar usufructuando, ya sea un bien o un recurso público, y como compensación a ese uso de ese bien o recurso público, debe pagar un recurso a lo cual se le denomina tasa. Por otra parte, también tenemos dentro de esta clasificación las contribuciones, que también de alguna manera son impuestas por el Estado, pero que son para finalidad colectiva. Es importante conocer cuáles son los elementos que componen el impuesto. Está el hecho económico, importante, porque el Estado en sus normas menciona cuáles son los hechos económicos que generan esa facultad que tiene el Estado para tributar, para recaudar un recurso. Existen los sujetos. Inicialmente estábamos socializando cómo está compuesto el Estado, precisamente para conocer que esa es una parte de los sujetos que más adelante vamos a detallar. Existe la base tributaria, así como el Estado define cuáles son los hechos económicos, de igual manera dice cuál es la base tributaria para empezar a aplicar esos tributos. De igual manera, existe lo que se denomina la tarifa tributaria, que no es otra cosa sino el monto, el porcentaje, ¿sí?, que finalmente se va a convertir en el tributo. ¿Cuál es el porcentaje o el monto que se le va a aplicar a esa base tributaria que debe estar definida en las normas? Sujetos de impuestos. Ya conocemos, a grosso modo, que en esta dinámica, en este sistema, en esta relación jurídica tributaria, existen unos sujetos. Por eso estábamos hablando del Estado, de las ramas del poder público, del nivel central o descentralizado, precisamente para conocer que existen unos elementos, unos sujetos que necesariamente tienen que estar en el sistema para que exista esa dinámica. Un sujeto activo, que en este caso sería el gobierno, y unos sujetos pasivos que finalmente venimos siendo todos los contribuyentes. ¿Qué compone ese sujeto activo? Son los acreedores de la obligación. Estuvimos afirmando que es el Estado, las entidades públicas, que son los que tienen la facultad, ¿sí?, de regular sus propias normas para imponer el recaudo de algunos tributos. Es el ente público titular de derecho. Son los que controlan la relación jurídica de la obligación tributaria. Por otra parte, está el sujeto pasivo, que finalmente somos todos nosotros, las personas naturales, todos los que vamos a contribuir obligatoriamente mediante unas normas que el Estado impone. El sujeto pasivo gira en torno a tres finalidades intrínsecamente relacionadas entre sí. 1. Facilitar las medidas de gestión. 2. Asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria. 3. Facilitar la tarea recaudatoria de la administración. Es importante conocer estos factores porque el sujeto pasivo es el cliente del Estado. Necesariamente el Estado requiere de los recursos de estos sujetos pasivos para, de alguna manera, satisfacer las necesidades del pueblo. El sujeto pasivo es quien asume por mandato de la ley la posición de deudor frente a la hacienda pública, incumbiéndose a sí mismo otros deberes y prestación de carácter accesorio a la obligación tributaria. El contribuyente es ese sujeto pasivo por excelencia, es quien lleva a cabo el hecho generador que nace la obligación tributaria. El contribuyente es el sujeto deudor de la relación jurídico-tributaria, es el deudor tributario, es el obligado por deuda propia. Los responsables son las personas obligadas por deuda tributaria ajena, o sea, que sin tener el carácter de contribuyente, deben por disposición expresa de la ley cumplir con las obligaciones correspondientes a esto. Espero que esta información sea de útil, que lo interioricen, porque es importante conocer cuál es esa dinámica en esa relación jurídica tributaria. Importante tener claro que existen unos sujetos en esa dinámica, en ese sistema jurídico tributario. El sujeto activo,
que es la nación. Ya recordemos que está dividido en las ramas del poder público, que existen unos niveles de orden nacional, territorial, como son los departamentos, los municipios, que en su carácter de entidad pública, de alguna manera crean sus propias normas, ¿sí? Y subsisten de los impuestos que imponen mediante unas normas. Estos recursos que imponen, que recaudan, necesariamente son para satisfacer las necesidades de la comunidad. Muchas gracias.